creo que quedamos. Sí, 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 doctor. Ahí Es es. lo último que vimos, Sí, ¿cierto? sí, sí, doctor. Bien, vamos a seguir con el tema. Primero, disculpen el atraso, un movimiento involuntario, por supuesto que ya está. Disculpen, joven. A mí me gusta la puntualidad y rara vez me atraso, ¿ya? Bien, habíamos quedado acá hablando del cólico renal. ¿Qué nos muestra la urografía excretora? Sabemos que la urografía es un estudio dinámico que se realiza con un medio de contraste, ¿no es cierto?, que se inyecta en la vena, y previamente eso debemos estar seguros de la función renal sea normal. Pero como es un estudio, una fotografía dinámica de la vía urinaria, entonces nos va a mostrar primeramente la función renal. Entonces, en cuanto a la función renal, si la urea y la creatinina están funcionando, están en valores normales, el contraste va a ser eliminado rápidamente por el riñón. No va a haber la causa de la obstrucción, el grado de dilatación, la alteración de la vía excretora y el diagnóstico de litiasis radiotransparente. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la clasificación de litiasis existen los radiolúcidos y los radiopáticos. Los radiopáticos son los que se ven en la placa radiográfica. Los radiolúcidos son los que no se ven en la placa simple de abdomen, pero sí se ven en la tomografía. La placa simple de abdomen no, porque son de ácido úrico y santín. Entonces, el estudio contrastado, la tomografía, nos permite ver ese tipo de cálculo. ¿Ya? Vean acá. Fíjense, aquí tenemos un cálculo, ¿no es cierto? Y aquí. ¿Será que apagamos la luz? No, está bien nomás, ¿cierto? ¿Ven? Sí, bueno. Apaguen la luz para que se vea. Ahí está. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Ya. Vean acá. Aquí está el cálculo. Hubo un cólico renal. Se le hizo una creatinina normal. Se le inyectó medio de contraste. Fíjense, ya está el contraste en vejiga. Y miren el grado de dilatación, la localización de la obstrucción, porque aquí está normal. Y nos muestra el lugar de la obstrucción, lo que habíamos dicho en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿mediante qué otro estudio podemos nosotros solicitar la cólico renal? Una tomografía computarizada. Nos va a mostrar la uropatía obstructiva de causa no filiada o sea, que no es visible o cuesta verla mediante la ecografía y la urografía intravenosa. Valora tanto a la causa intrínseca como la extrínseca. O sea, en la urografía excretora, la urografía es una fotografía, fíjense jóvenes, la urografía es una fotografía solo de la vía excretora, del cáliz, de la pelvis, del ureter y de la vejiga. Aquí también no está el ureter, ¿cierto? Miren. Pero no nos muestra un ganglio. La urografía no nos va a mostrar un ganglio. Entonces, cuando decíamos en la práctica, cuando vemos nosotros un cáncer de testículo, entonces las metástasis, como son ascendentes, comprometen el ganglio retroperitoneal. Ese ganglio puede comprimir el ureter, o sea, causa extrínseca. O sea, para que se obstruya un conducto hay causa intrínseca, por ejemplo, un cálculo está dentro, intrínseca, algún tumor de vía excretora intrínseca, una causa extrínseca, un cambio retroperitoneal, un mioma uterino grande, el mioma está por acá, grande, entonces extrínsecamente puede comprimir el ureter, comprime el ureter y hay una hidronefrosis, ¿cierto? Entonces, la tomografía nos muestra este tipo de obstrucciones, muy sensible a litiasis, o sea, nos muestra, les decía, cuando la placa simple del abdomen no nos permite ver el ácido úrico y santina, pero la tomografía sí. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una tomografía con contraste? Alergia al contraste, insuficiencia renal y el embarazo. ¿Por qué la insuficiencia renal? Porque el contraste es negro, como sabemos nosotros que en una mujer embarazada no se debe medir una placa simple del abdomen, ni una urografía, ni una
terribles para el feto en formación. Esta es una tomografía donde vemos aquí la presencia de un cálculo. El tratamiento de un cólico renal, hay que utilizar analgésicos, antieméticos, hay que indicar una disminución de la ingesta de líquidos, hay que utilizar alfa-bloqueantes como la tonsulosina y, en último, derivar la vía urinaria, utilizando un catéter doble J o una nefrostomía percutánea. Ahorita vamos a ver. Los analgésicos, los AINES, se puede utilizar el paracetamol y los opioides. Como es un dolor tan intenso, se puede utilizar el tramador, la meperidina, la dolantina, o el demerol, o inclusive la morfina, ¿cierto? Ahora, ¿a qué se refiere la derivación de la vía urinaria con doble J? Por ejemplo, si tuviésemos un solo riñón, y vimos la imagen contrastada que está dilatado el riñón derecho y hay un cálculo ahí, ¿cierto? Siendo un solo riñón, ese riñón con una uropatía obstructiva va a entrar rápidamente en un cuadro de insuficiencia renal. Entonces, si yo no resuelvo rápidamente, el paciente se puede morir. ¿Cuál es la emergencia? Derivar la orina. Tengo que derivar la orina por donde sea. Entonces se utiliza doble J. Introduzco por el pene, la uretra, la vejiga, llevo a la vejiga y por el meato entro y coloco un doble J que comunique el riñón con la vejiga. Ya está. Ese doble J, a través del doble J, orina el riñón, manda la orina a la vejiga, normaliza la creatinina, inmediatamente yo resuelvo el problema de litiasis. Pero no tengo doble J, no puedo solucionar por abajo. Entonces hago una nefrostomía por funcionamiento del riñón dilatado, ¿cierto? Entonces nosotros los urólogos funcionamos el riñón y colocamos una sonda de nefrostomía. Derivamos la orina hacia afuera, la orina comienza a salir hacia afuera, normaliza la ureacreatinina y cuando recién esté normal, recién yo resuelvo. ¿Por qué? Porque todo paciente con insuficiencia renal lo lleva a la hiperpotasemia, ¿cierto? Y un paciente con hiperpotasemia, nosotros lo operamos con niveles altos, hasta ahí no más llego. Vean aquí, este es un doble J, es un paciente monorreno que se obstruyó y con este doble J le pongo hasta el riñón y el riñón resuelve. Porque el doble J tiene una infinidad de orificios en todo su trayecto. Entonces la orina comienza a penetrar al conducto, comienza a filtrar y llega hacia la vejiga, que es la función. Y esta es la nefrostomía. Este paciente monorreno, aquí tiene cálculos, pero está en hiperpotasemia. Entonces, ¿qué hago yo? Funciono el riñón y dejo una sonda de nefrostomía. Entonces, el riñón comienza a eliminar la orina por acá, hacia afuera, normaliza la ureacreatinina y yo recién puedo operar y resolver estos casos. Puede ser por vía endoscópica o lo hago al paciente como sea, pero tengo que solucionar. ¿Qué es la anuria excretora? Es una interrupción brusca de la eliminación de orina por parte de un riñón, ya sea único. Si es único, se tapa el riñón, es una anuria excretora. Quiere decir que un solo riñón que se obstruye, la orina no va a llegar a la vejiga y el paciente va a entrar en anuria. Si es bilateral, ¿en qué caso se da una anuria obstructiva bilateral? Cuando por algún motivo descienden dos cálculos y nos obstruyen los dos conductos bilaterales, vamos a ver aquí con una placa. Eso nos ocasiona una anuria excretora. Y siempre tiene que ser de causa obstructiva. Hay que descartar otras causas de insuficiencia renal. En cuanto a la anuria excretora, ¿qué otras causas tenemos? Obstrucción de un riñón único, generalmente por litiasis, obstrucción bilateral, generalmente por litiasis, o una iatrogenia, puede ser una iatrogenia, o bien por causa tumoral. Clínicamente, ¿qué se va a presentar? Un dolor, una crisis renouretral, o sea, un cólico renal. ¿Por qué? Porque si se obstruye el ureter, toda obstrucción
aguda de la vía excretora causa un dolor intenso, se acompaña de mucho dolor. La obstrucción crónica no duele para nada. Entonces, si es obstructiva de un momento hacia otro, entonces va a causar un cólico renal. Puede haber una poligoanuria, o sea, una disminución de la diuresis por debajo de 400 centímetros cúbicos. Eso es oliguria, ¿se acuerdan que hablamos? Y anuria es cuando está por debajo de 100 centímetros cúbicos en las 24 horas. Existen síntomas y signos de insuficiencia renal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Existe un diagnóstico clínico y mediante pruebas complementarias. Clínico, se hace una buena historia clínica, hay que descartar otras causas de insuficiencia renal, hay que ver los antecedentes del paciente, si hay una disminución de ingesta de líquidos, si hay muchos vómitos, si hay una diarrea o ingesta de aire. Ustedes saben que cuando hay mucha diarrea o mucho vómito, ¿el paciente puede entrar en una insuficiencia renal? Claro que sí. Es una insuficiencia prerenal por una causa clínica por una deshidratación. Nos lleva a una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque disminuye la volemia y le llega, si me permiten la expresión, poco combustible al riñón para que pueda eliminar orina. Yo repongo la volemia, inmediatamente el riñón comienza a trabajar y comienza a eliminar diuresis, disminuyendo la urea y la creatina. ¿Cierto? Las pruebas complementarias, hay que hacer un examen de sangre, hemograma, clínica, urea, creatinina, la gasometría venosa, hay que hacer una ecografía y una tomografía. La placa simple de abdomen se pide, sí, se pide. ¿Por qué? Porque podemos nosotros localizar una causa litiásica, ya sea en el lado derecho, ya sea en el lado izquierdo, en el abdomen superior, en el abdomen inferior, no sé, pero la placa ayuda. Ahí está, miren. Esta es una anuria excretora. Esta es una placa simple de abdomen donde tenemos un cálculo en el tercio inferior del ureter derecho y otro cálculo en el tercio inferior del ureter izquierdo. Los dos ureteres están obstruidos. Hidronefrosis bilateral, no hay paso de orina a la vejiga, insuficiencia renal. No va a orinar el paciente. Entonces, es un cuadro agudo que hay que resolver. O coloco doble J, no necesariamente a los dos, a uno de ellos. Coloco doble J y se resuelve el problema, porque un solo riñón comienza a eliminar orina, disminuye la urea creatinina, aunque se dilate que me interesa. Ya un riñón está comenzando a filtrar y con un riñón vive el cristiano. ¿Cierto? De esa manera se resuelve el caso. ¿Cómo es el manejo del paciente? Hay que hacer un examen clínico importante para el paciente, hay que pedir pruebas complementarias que saben dentro de la rutina urológica, hemograma, glicemia, creatinina, hay que hacer una corrección de la alteración de los electrolitos y hay que derivar la orina, otra vez, ya sea con un doble J o una nefrostomía por función. Y hay que hacer un manejo de la poliuria posobstructiva. ¿Qué significa esto, mis queridos jóvenes? Esto es tan importante, me gustaría que ustedes lo anoten. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un paciente que está en insuficiencia renal y de pronto yo, por decirle a este joven, tiene un solo riñón, desde anoche no está orinando, tiene hoy día tiene una creatinina de 5, está entrando en hiperpotasemia, hay que hacer una derivación urgente de paciente, o un doble J o una nefrostomía, en un solo riñón. Entonces, el riñón de a poquito comienza a eliminar orina, comienza a eliminar orina de a poquito y de a poco las nefronas y el riñón se ven, discúlpenme la expresión, se va aflojando, se siente más suelto, más tranquilo de trabajar. Como hay millones de nefronas que ya no hay esa compresión, ¿se acuerdan que la orina
comprime las nefronas y las ahoga, las está queriendo destruir. Como ya puse el doble J o la nefrostomía, esa orina prácticamente se elimina y la ya, por ser mujer. Yo también llegué atrasado. Ya, entonces, como ya se recupera la presión cero en la pelvis renal, ¿cierto? Vuelve a tener presión cero, entonces esa compresión ya no existe y el riñón comienza a eliminar orina, o sea, se comienza la diuresis. Pero a medida que va, como ese paciente estaba en insuficiencia renal, comienza a eliminar orina y el cuerpo comienza a trabajar más rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene que disminuir la creatinina para que ese cuerpo viva, sobreviva y no tenga complicaciones. Entonces va eliminando 1500 en 24 horas. Y hay que tener mucho cuidado, ahí sí que hay que medir la diuresis. Luego pasa a eliminar 2000 a 2500 en 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Está orinando de más, está eliminando mucho líquido y se puede ir hacia el lado contrario porque me está deshidratando al paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si sé que existe la posibilidad de una poliuria post-obstructiva, yo tengo que tener muy en cuenta este cuadro para cuando en el momento de desobstruir comience yo de a poquito a colocar un suelo fisiológico para que vaya eliminando y voy controlando la diuresis, va aumentando. A medida que va aumentando yo de a poquito le voy largando el goteo para compensar la orina que está eliminando, porque yo sé que va a presentarse este cuadro, yo lo sé y tengo que estar preparado para que por una poliuria posobstructiva no se me complique mi paciente, porque se puede complicar, claro que sí. Entonces, a medida cuando ya está orinando los 1500, yo ya le voy largando más el solito fisiológico hasta que de los 1500 va a 1800 y de a poquito otra vez vuelve a disminuir las diuresis. Pero de esa manera se lo controla. ¿Qué es la hidronefrosis? ¿Cuál es la definición? Es la dilatación de la cavidad pielocalicial por un obstáculo, ya sea congénito, situado en la unión pielo-ureteral, congénito o adquirido, ¿no es cierto? Dilataciones pielocaliciales de causa adquirida o de causa congénita. La etiología, ¿cuáles son las congénitas? La estenosis de la unión pielo-ureteral, el megauréter, existe el megauréter. El megauréter significa, ahorita les voy a mostrar cuando vean la imagen se las voy a explicar. Y las patologías adquiridas, una litiasis, un tumor y causas infecciosas como la tuberculosis, ¿no es cierto? ¿Dónde está el problema? Clínicamente, cuando hemos dicho, cuando la obstrucción es aguda, se acompaña de un intenso dolor, que suele ser de menor intensidad que la crisis renoureteral, pero existe dolor. El dolor es gravitativo físico, fijo y persistente con irradiación anteroascendente. Puede aparecer hematuria. ¿Hematuria por qué? Porque el cálculo va a ir bajando, raspando, si me permite, la mucosa del ureter, y eso me va a causar una microhematuria. ¿Puede haber fiebre? Claro que sí, porque si es una obstrucción, la orina cambia de pH, hay infección urinaria y se encadena un cuadro infeccioso. En la palpación abdominal cuidadosa en busca de masas, cuando hay grandes hidronefrosis, el riñón está derecho, al hacer la palpación bimanual, nosotros percibimos una masa claramente palpable, más aún si se trata de tumor. ¿Cierto? ¿Cómo voy a diagnosticar una dilatación de la vía excretora? El mejor diagnóstico es mediante la ecografía. La ecografía ve absolutamente todo lo que pasa dentro del riñón. Me mide el tamaño del riñón, me ve un quiste renal, me ve un cálculo renal, me ve el grado de hidronefrosis del riñón, me ve un tumor del riñón,
me ve un tumor de vía excretora, la ecografía, cuando la ecografía es bueno, prácticamente me detecta todo esto, ¿no? También se puede pedir una urografía intravenosa, también me va a mostrar, y una tomografía. Vean ustedes acá. Esta es una estenosis de la unión pielo-ureteral. ¿Por qué me doy cuenta que es una estenosis? Porque el borde de la pelvis renal está notorio, no se ve la unión pielo-ureteral. Está completamente dibujado, nítidamente se ve que aquí no existe el ureter. ¿Que hay ureter? Por supuesto que sí, pero esto es una estenosis de la unión pielo-ureteral. Y aquí nosotros vemos una compresión extrínseca. ¿Por qué? Por un cuerpo extraño, ¿cierto? Ahí tenemos un paciente con una nefrostomía. Aquí vemos una tomografía con un cuadro litiásico en el riñón derecho. ¿Qué otras pruebas complementarias podemos pedir? Una resonancia magnética. Puede existir alergia al contraste o bien en una insuficiencia renal. La pielografía retrógrada o anterógrada a través de nefrostomía o catéter ureteral, ¿se puede realizar? Claro que sí. O sea, fíjense, si yo tengo aquí, supongamos que es un cálculo de ácido úrico. El ácido úrico en la placa simple de abdomen no lo voy a ver, pero va a repercutir en la pelvis, va a ocasionar una hidronefrosis. No tiene otro riñón, solamente existe un solo riñón. Se obstruye, el paciente va a entrar en una anuria excretora, ¿no es cierto?, con una hidronefrosis. Hice la nefrostomía por punción y espero que normalice la creatinina. Normaliza la creatinina, yo mando contraste por acá y se va a dibujar el ureter. Esa es una pielografía descendente. Pregunta: si el paciente está con insuficiencia renal, ¿se puede hacer? No. Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que cuando las papas queman, ¿no es cierto?, todo estudio que no entra al torrente venoso se puede hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que rodea es fibra lisa. ¿Puedo hacer una pielografía descendente? Puedo hacer. Puedo hacer una pielografía ascendente. Cuando meto un catéter, imagínense, meto un catéter hasta la porción inferior del ureter, de aquí mando un contraste hacia arriba y se dibuja la causa obstructiva de ese riñón. Y como es fibra lisa, entonces el contraste sube y como subió, va a bajar por su camino. No entra al torrente venoso. Al no entrar al torrente venoso, no hay problema de insuficiencia renal, porque no va a entrar el medio de contraste al riñón ni a la nefrona para que se filtre. Tiene que entender, ¿cierto? Ya. El manejo. ¿Cómo voy a valorar? Hay que valorar la necesidad de una derivación siempre. Siempre, si es bilateral, un riñón suficiente que derive para que salga del problema. Hay que saber exactamente cuál es la causa de la obstrucción y hay que ver la repercusión sobre la unidad del riñón, sobre el riñón, cómo está repercutiendo esa obstrucción, ¿cierto?, para que yo pueda solucionar. Hay que hacer un tratamiento etiológico y, por último, si el riñón deja de funcionar, que lo voy a saber yo mediante qué estudio es el que me mide la función renal por separado. Ya hemos avanzado, hemos avanzado la urografía excretora.
excretora no es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Radiorenograma. El radiorenograma nos mide la función renal por separado. ¿Se acuerdan que cada uno es 50 y 50? Este se obstruyó, se está dañando. Este viene a 70 y este queda en 30. Este va a 80 y queda en 20. Este va a 90 y queda en 10. 10 ya no sirve para el tacho, entonces va a la nefrectomía. Pero mediante el radiorenograma yo averiguo la función renal por separado para tomar microevidencias. Si tiene un 30% de función renal, no voy a sacar un riñón, pues que está funcionando. Para eso tengo que saber la causa etiológica para solucionar el problema y salvar el riñón. ¿Entienden? La uropatía obstructiva del tracto urinario inferior. ¿Dónde tiene que estar la obstrucción? Vejiga, cuello vesical, próstata y uretra. Entonces, el cuello de la vejiga para abajo. Todo lo que pueda obstruir. El cuello, la próstata, la uretra. En la uretra, ¿qué puede haber? Válvula de uretra anterior, válvula de uretra posterior, estenosis de uretra, una fimosis puntiforme puede ocasionar una hidronefrosis. Sí. ¿Puede llevarnos a la insuficiencia renal? Sí. Entonces tenemos en el hombre existe una patología cérvico-prostática, ejemplo la hiperplasia prostática o un cáncer de próstata. ¿Puede causar una obstrucción? Por supuesto que sí. Una estenosis de uretra, litiasis y algunas disfunciones vesicales como la vejiga neurogénica. En la mujer existen procesos urinarios como la esclerosis de cuello, la estenosis de uretra y divertículos del cuello vesical. La patología genital en la mujer puede haber tumores, miomas. Los miomas uterinos pueden comprimir por vía extrínseca el trigo y el cuello, claro que sí, ¿cierto? Y en el niño, habíamos dicho, existen las válvulas uretrales anteriores, posteriores, el ureterocele, la fimosis y la estenosis de meato uretral. Todas estas patologías son de origen congénito. Si es niño, no se va a adquirir, tiene que ser congénito. Vean acá, uropatía del tracto urinario inferior. Aquí está la vejiga. Este de acá es el detrusor. Aquí está el cuello de la vejiga, que es de fibra lisa. Esta es la uretra prostática. Esta es la glándula prostática. Aquí está la vesícula seminal. Aquí está el esfínter externo. Aquí está el esfínter externo, que es fibra estriada, es el esfínter voluntario. Cuando yo no quiero orinar, es este que funciona. Me cierra la uretra, no se abre hasta que yo disponga cuando voy a orinar. Aquí tenemos la uretra membranosa, la uretra vulvar, y esta es la uretra peneal. La retención aguda de orina es una obstrucción que provoca imposibilidad de orinar. Otra vez, toda obstrucción o toda retención aguda de orina, aguda de un momento a otro, duele, se acompaña de intenso dolor. Toda obstrucción crónica de orina no duele. Les dije que yo he retirado, he sacado 3.500 centímetros cúbicos de orina de la vejiga de un viejito que lo que hacía era orinar, y se orinaba. Así, y de lo más tranquilo el viejito, poco, pero lo que pasaba que tosía y orinaba. Eso es una orina por rebosamiento. Pero no le dolía, ¿por qué? Porque era crónico. A ver, que uno de ustedes se le tapa la orina y no puede orinar. A medida que se va llenando, comienzan a gritar. Ahí no hay macha. ¿Ya? La distensión vesical se acompaña de distensión vesical con intenso dolor en hipogástrico y producción de espasmos. Diagnóstico. La clínica suele ser muy diferente debido al dolor. Una masa palpable se palpa y parece un embarazo. El hombre nunca se embaraza, la vejiga se va distendiendo. En la exploración física
incluye el tacto rectal y la exploración ginecológica en la mujer. ¿Por qué? Porque en un viejo es obvio, ¿no es cierto? En la próstata uno le mete el tacto rectal, el dedo del recto y uno así. Pero si son niños, algo está pasando. Se le encuentra extraño, el dedo está un cálculo grande, un cuerpo extraño en un paciente en San Javier que se cayó y le entró una astilla de esos machones que hay en la casa, ¿no es cierto? Se cayó en un banco y le entró una astilla por acá, se notaba. Eso fue migrando de acá, hasta que se metió a la vejiga, y de la vejiga nosotros sacamos un palo. Ha sido un caso muy interesante. Yo me lo traje de allá al Hospital San Juan de Dios como interés, porque lo documenté muy bien ese caso. Lo presenté, ¿no? ¿Cómo puede ser? Como también si ustedes les digo que he retirado 2 té de cobre de una mujer así con un caldo blanco, y uno dice, ¿cómo té de cobre? Lo que pasa es que con los cuerpos extraños va penetrando en la vejiga y como tiene un orificio, es un hueco, es una bolsa, entonces va penetrando el cuerpo extraño, penetra y luego se cierra, porque la penetración no es brusca, así migra el cuerpo extraño. ¿Entienden? Ya después vamos a hablar y les voy a mostrar otra cosa interesante. No, después. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Ausencia de colaboración del paciente y alguna insuficiencia renal de otras causas, infecciones y el síndrome prostático severo, que puede ser confundir con un cuadro obstructivo bajo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el tratamiento ante una retención urinaria? Sondaje vesical. ¿Es urgente? Claro que sí, porque el paciente está gritando de dolor. Hay que hacer una asepsia y hay que pasar la sonda cuidadosamente. Entonces, ya saben que agarro el glande, una gasita con yodopovidona, una buena asepsia, agarro la sonda estéril, diabólicamente yo pongo antes, coloco una jeringa de 10 cc silocaína al 2% sin adrenalina, le meto todo ese uretra despacio, le digo, señor, usted va a orinar en contrarruta, va a sentir una sensación, no dolor, pero una sensación media rara, y por la uretra le meto los 10 cc. Después de eso agarro la sonda estéril y le paso por la uretra. Hemos dicho que el lubricante estéril y es analgésico, es silocaína, entonces el paciente no siente mucho dolor al paso de la sonda hacia el cuerpo. Llega a la vejiga e inmediatamente comienza a salir orina por la sonda. Yo meto toda la sonda a la bifurcación, que es cierto, de la sonda Foley, ahí inflo el balón con 10 cc y despacio retiro hasta que el balón de autorretención llega al cuello y ya no puede salir. La dejo allá, termine de vaciar, pero, existe un pero, y no digan que no les enseñé. Todo vaciamiento brusco de la vejiga se acompaña de una hematuria macroscópica o descompresión brusca. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen un tubo vesical que llega hasta el ombligo y está quitando el dolor. Ustedes deben poner la sonda hasta que le deje de doler. Más o menos cuando ustedes vacían unos 500 cc, fíjense, 500 cc. La capacidad de ahorita de poner 500 cc va a comenzar a gritar el dolor. En estos casos, cuando le duele tanto, yo vacío 500 cc, le duele, ay doctor, me alivió. Ahí no, planteo la sonda, porque yo sé que hay vejiga, sé que hay orina dentro de la vejiga. Planteo la sonda, y le digo de aquí a unas 2 horas, recién ustedes retiren esta pinza para que continúe vaciándose la vejiga. Es la única manera por la cual ustedes no van a enfrentar una hematuria macroscópica. Pero si ustedes le ponen la sonda y
se vacían bruscamente y hay una hematuria macroscópica, eso les va a causar un problema terrible. ¿Por qué? Porque tienen que sacar esa sonda, meter una sonda de 3 vías e instalar una irrigación, solo por no acordarse que el doctor Alcázar le dijo que no hagan esa prueba, y cada vez hacen lo mismo donde yo trabajo. ¿Entienden? Entonces, la hematuria macroscópica no debe estar presente si es que saben hacer un buen sondaje y solucionar un cuadro positivo. No digan que no les avisé. Ya. La talla suprapúbica. ¿Cuándo hacer una talla suprapúbica? Ante la imposibilidad de colocar una sonda por estenosis de uretra, cuando existe una patología uretral, postrama, cuando existen falsas vías, y hay que hacer un tratamiento etiológico. Fíjense, hay una retención aguda, coloco la sonda. Entonces, meto esta sonda, hasta que esta bifurcación esté en la punta del pene, más o menos que va a estar acá. El pene debe ser más o menos de este tamaño. Entonces, meto esto hasta la punta del pene, esto entró hasta allá, y ya sé que está en la vejiga, por este tubito que tiene un colorcito, y estos 10 o 15 centímetros cúbicos de suelo, se infla este balón de autorretención y voy sacando despacio la sonda hasta que el balón llega al cuello y se detiene. Vacío 500 cc hasta el momento que le alivie el dolor. Le alivia el dolor, clampeo la sonda, evito que salga más orina, y a las 2 horas recién desclampeo para que continúe vaciando. Hay un problema de uretra serio, una estenosis, una falsa villa, sangro, lo que sea. Hago una talla vesical. Aquí está la sínfisis del pubis, a 2 veces de dedo por encima de la sínfisis del pubis, hago una bolsa de silocaína y con bisturí hago un pedacito de piel. Yo tengo un trocar, me va a hacer recuerdo que traiga el trocar en la próxima clase, yo diría que la verdad que tenía que mostrarles, pero la próxima clase se los voy a mostrar. Es una talla que yo hago por punción, meto un hierro que voy a hacer en mi pueblo, meto, saco el tubo, meto la sonda, saco el otro tubo y ya está. No me tardado más de 5 minutos en hacer una talla vesical. Entonces, derivo la orina, sale la orina y ya está resuelto el problema obstructivo por cualquier problema que no pueda colocar la sonda. Vamos a mostrarles el día. Está mi barómetro, no está bajando. La retención urinaria crónica, vaciamiento incompleto de la vejiga de larga evolución, puede ser conocida o ignorada por el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Saben que tiene ese problema prostático, pero no quieren ir al médico. Tienen miedo porque todo hombre antiguamente, hoy día era terror enfrentar una cirugía de próstata, era terror. Mucha gente moría. Otro rato les voy a mostrar, les voy a contar qué se hacía, por qué moría tanta gente. Hoy día ya no ocurre eso, que ya estamos medio atrasados. Ya no es frecuente que el motivo de la consulta sea la incontinencia por rebosamiento, pero ocurre. No debería ser que venga el paciente orinándose todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero eso es porque la gente tiene temor de ir al urólogo y ya le dice es tu próstata y no quieren operar. La retención urinaria crónica, ¿qué pasa fisiológicamente? Existe un obstáculo, hay una causa por la cual no se puede vaciar completamente la vejiga, llámese glándula prostática, llámese una estenosis parcial de próstata. ¿Y qué pasa? Hay en la primera fase, aumento del tono muscular. ¿Se acuerdan que hablamos con ustedes de la trabécula, de la celda y del divertículo? Vejiga hipertónica, la segunda fase, sobre distensión que conduce a la descompensación o vesical, y la tercera fase, reflujo vesicoureteral con hidratación renal. Esto, en la primera fase, cuando el tono muscular aumenta, es ahí donde se van dando esos cambios que les dije. A medida que va aumentando
aumentando el grosor del difusor, aumenta, se presentan las trabéculas, sigue el cuadro obstructivo, las celdas, sigue el cuadro obstructivo y se presenta el divertido. Eso ocurrió a nivel del difusor. Luego, hay una sobredistensión vesical. Les dije, los ciclos es tan grande que ha hecho que nuestro organismo también se defienda. Como ya el cuerpo no puede, o la vejiga no puede vencer la resistencia de la próstata, entonces, ¿qué hace? Adelgaza el detrusor para aumentar la capacidad vesical. Todavía se sigue defendiendo. Y la tercera fase es el reflujo bilateral de la orina hacia el riñón. Entonces, mueven la orina hacia los riñones, llega a la pelvis donde existe presión cero, se entra la orina a la pelvis, comprime el parénquima renal y comienza el proceso de destrucción de los riñones, llega insuficiencia renal y se murió el paciente. Existe una lenta instauración, existe una prolactiuria, hay una sensación de peso en el hipogastrio, existe una incontinencia paradojal. ¿Qué es la incontinencia urinaria paradojal? Quiere decir que cuando yo tueso, me orino, alzo peso, me orino, me siento bruscamente, hago esta operación donde hay una compresión del hipogastrio, me orino. O sea, va paradojal, incontinencia, paradójicamente, o por cualquier esfuerzo que yo realizo, se escapa. No todo el contenido vesical, sino por parte. Se va eliminando, se va eliminando. Pero ¿qué pasa? La diuresis nunca para. Lo que perdió la vejiga, repone nuevamente. Y otra vez sigue perdido. ¿Puede presentar signos de insuficiencia renal? Claro que sí. El diagnóstico es sobre todo clínico. Se debe hacer una exploración física y sí o sí se debe hacer una ecografía. Por supuesto que el examen de sangre me va a mostrar un deterioro de la función renal. Si hay una obstrucción con incontinencia urinaria paradojal, quiere decir que ese paciente o el cuadro es crónico, que ha pasado mucho tiempo. Y a veces los pacientes comienzan a ponerse medio pálido, medio sapo, y comienza ya, ahí uno se da cuenta que algo raro está pasando. Si está anémico, más aún todavía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal comienza como disminuyendo la producción de eritropoyetina, no hay estimulación de la médula ósea roja, todavía sigue orinando, pero ya comienza el daño renal. Tratamiento, hay que colocar sonda por la uretra o bien una talla suprapúbica. Hay que hacer un tratamiento de la insuficiencia renal y el tratamiento etiológico. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la insuficiencia renal? Con colocar sonda, ustedes prácticamente ya han resuelto el problema. Y espera, yo tengo un paciente que para hace poco en el Hernández era un año lo tuve consulta. Ese paciente vino de la Caja Nacional con 6,5 de creatinina, así la próstata blanca. Y querían hacer una RTU de descompresión, lo van a matar, tienen que potasio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sonda. Cambiábamos la sonda cada tres semanas. Fue bajando de poquito la creatinina. El paciente estaba anémico. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que yo debo operar esa próstata? Cuando la creatinina, esa creatinina estaba no más de 6, ¿no es cierto? Entonces, la creatinina fue bajando, hasta que quedó en 2.2. ¿Cuándo la creatinina normal? ¿Qué? ¿Cuánto? 0,4. 0,8 a 1.2. Ya. Entonces,
¿Cómo yo supe que debía operar? Nuestro organismo, otra vez hablamos de Diosito Santo, ¿cierto? Estaba en 2.2 la creatinina, 2.3. Cuando el paciente, de estar anémico, comenzó a subir sus eritrocitos. Ahí yo me di cuenta que era el momento de operar. ¿Por qué? Porque se dañó el riñón, ese paciente nunca más va a volver a tener una creatinina de 0,8 a 1.2. La creatinina normal para ese hombre se va a quedar normal para toda la vida y así va a vivir y puede vivir una vida normal con 2.2. ¿Por qué? Porque con 2.2 ese riñón ya comenzó a que su eritropoyetina estimule la médula ósea roja y este es el momento. Lo operé sin ningún problema para el paciente con una creatinina de 2.2. El otro es el hospital San Pablo Dios que quedó con una creatinina de 3. 3 fue para él ya normal, pero uno tiene ese parámetro. No hay que apurarlo, no hay que desesperarse, decirle, señor, tranquilo, si lo opero lo voy a matar, pero va a llegar un día que lo voy a operar sin ningún riesgo para usted. Yo confío en lo que pasa es que uno tiene que tomar muy en cuenta ese dato clínico. Bien, vamos a hablar del reflujo vesiculoenteral. Se define como el paso anormal de la orina desde la vejiga hacia el tracto urinario superior, o sea, al ureter o a las cavidades renales. Bien. Ustedes saben qué es lo que pasa fisiológicamente, realmente lo fisiológico. ¿Qué es lo que ocurre para que ustedes orinen sin esa complicación grave de que su orina se vuelva a la riñón? ¿Saben qué ocurre? En el círculo de Armillas tal vez es como es como que el orificio ureteral, vesículo-ureteral es como en diagonal, entonces con la presión de la orina se cierra y al hacer presión con el decisor cierra más el trabajo que haya. Den una idea, pero que faltan muchos detalles. Aníbal, ¿quién le llama? ¿Quién le aumenta? Las contracciones de los uréteres. ¿Cómo? Las contracciones de los uréteres. El peristaltismo va de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué vuelve? ¿Por qué en ustedes ahorita no vuelve la orina a su riñón? En ustedes ahorita. Toditos son chalitas, están bien, son jovencitos. Pero en algún momento, en alguna complicación va a volver, ¿cierto? Vamos a ver primeramente la parte fisiológica, mi querido joven. Aquí está la vejiga. Aquí está el cuello. Este es el detrusor. Aquí está el meato derecho. Aquí está el meato izquierdo. Este es el ureter intravesical. Este es el ureter intramural. Y este es el ureter extravesical que va a ir hacia el riñón. Ya. Este es el lado ya. Aquí abajo, jóvenes, el ureter se divide en 3 tercios. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. En el tercio inferior tenemos un músculo. ¿Qué se llama ese músculo?
sabían, pero se olvidaron. Ya. Este es el músculo de Valdés. ¿Se acuerdan? Ahora se acuerdan. Músculo de Valdés. Entonces, volviendo para atrás. Uréter intravesical, uréter intramural. ¿Por qué es intramural? Porque es un muro, una pared. Y este es el uréter extravesical. ¿Por qué? Porque está fuera de la vejiga. Nosotros sabemos que la vejiga tiene 3 capas musculares, 2 longitudinales, interna y externa, y una circular media. Así como existe también estas fibras longitudinales cruzan de un meato hacia otro para conformar el esfínter superficial. Y existe un profundo que conjuntamente se constituye en el trígono. O sea, hay un trígono intramural, un trígono, y el trígono intramural viene en el hombre y llega hasta el esfínter externo, hasta el estriado, igual en la mujer. Entonces tenemos un trígono superficial y tenemos un trígono profundo. Estos son fibras musculares. ¿Qué hacen esas fibras musculares? Debe ser mano izquierda. No me gusta agarrar hombres, pero ya. Yo soy el trígono. Este es el uréter izquierdo y este es el uréter derecho. Cuando voy a orinar, yo como trígono me mantengo firme para que este meato se mantenga firme y no se mueva, lo mismo que este meato, permanezcan en su lugar. Esa es la función del trígono tanto superficial como del trígono profundo. Ya, ¿por qué? Tomen en cuenta que el uréter es fibra lisa, se elonga, se dilata o se contrae. Cuando vamos a orinar, nosotros realizamos una maniobra de Valsalva, y aumenta la presión intravesical. Se crea una presión dentro de la vejiga. ¿Para qué? Para que venza la resistencia de salida y salga la orina hacia afuera. Tampoco van a pensar que alguna presión sangra. No. Una presión, una maniobra de Valsalva, que lógicamente todo obedece al disco duro de acá. ¿Por qué? Porque en el momento de la micción hay una vía aferente que viene de la vejiga, llega al centro continuo de la micción, luego a la corteza, y luego viene el retorno al centro continuo lateral, porque el otro es medial, y viene el retorno con 2 respuestas. Esas 2 respuestas es las que le digo, orino, yo, ¿qué le digo? Si no, que se vaya este viejo maldito. Entonces, nada todavía, esperar. O contraigo, o lo orino, o lo contraigo para no orinar. ¿Por qué? Porque la micción es un reflejo voluntario. Ya está, primer proceso. Pero ¿qué ocurre con esto? ¿Qué va a pasar fisiológicamente? Como existen unas fibras musculares de meato a meato, que se llaman trígono, van a ver ustedes en su librito, como una lomita que se crea entre meato y meato, hace que el meato, este meato izquierdo y el derecho se mantengan firmes. ¿Por qué? Porque en el momento de la micción, el uréter intravesical tira para adentro
tira para adentro, el ureter extravesical lo tira para afuera por el músculo, porque está aquí el músculo de Bandella, que es un músculo. Y si esto tira y esto tira, ¿qué pasa con él? Se colapsa, se cierra. Y se cierra desde acá. ¿Por qué? Porque la unión urétero-vesical, esas fibras que bajan, gracias a Dios, van de un lado hacia otro que hace que permanezcan fijas. Cuando veamos un poquito más adelante las anomalías que existen cuando existe la duplicidad ureteral completa o incompleta, ¿qué pasa si uno de estos meatos aparece acá? No hay trígono que la agarre. Entonces, este ureter sí o sí va a presentar reflujo vesicular. ¿Por qué? Porque no tiene trígono, no tiene fibras longitudinales, no existe trígono superficial ni profundo que lo fije, es solo. ¿Qué va a pasar cuando iatrogénicamente yo lo opere su próstata acá a este joven y queme o lesiono el trígono? Corto el trígono. Al cortar el trígono, pierdo esa sinapsis, esa unión. Por supuesto que también, aparte de ser muscular, vascular, también es nerviosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Se pierde esta unión, esto se va para acá, esto se va para los lados y se presenta un reflujo vesicular. ¿Entienden? ¿Alguna duda? No. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Dentro de la anatomía existe un mesodermo y un ectodermo, el uréter y el trígono superficial, vaina de Bandella, un trígono profundo, la capa longitudinal interna, media y externa. Todo lo que hemos hablado. Aquí está. Así es el trígono. Vean, este es el meato, que estos son las fibras longitudinales que van de un ureter hacia otro, y este es el trígono profundo que viene hasta el esfínter externo en el hombre. Y ya está el meato en la mujer, ¿cierto? Esta es la pared de la vejiga, y aquí está esta porcioncita, es el uréter intramural, ¿cierto? Vamos a borrar, pero no. Lo puedo borrar, la verdad. Además, los que vengan se van a enojar si no borro. ¿Qué pasa cuando hay debilidad del trígono? La causa más común es el reflujo vesicular. Claro, si el trígono está débil, si no hay esa compactación, esa unión, esa fibra que une un meato con otro, va a haber reflujo. Más común en niños y principalmente en mujeres. Les decía que las mujercitas pueden tener reflujo vesicular por una falta de maduración del sistema nervioso que sale de la columna y llega hacia el trígono, inerva la parte de la vejiga. Entonces, cuando uno ve infección urinaria de una mujer y seguido, no va a pensar, algo congénito. Y lo primero, el hombre puede haber un poquito más raro, pero puede haber. Entonces, si es mujercita, yo ya pienso, será un reflujo. Hay una infección urinaria en España de infección. ¿Por qué? Porque la orina está restringiendo, pues. Pero tengo que diagnosticar cuál es el estudio radiológico que me permite un diagnóstico exacto de un reflujo vesicular. Ustedes están enamorados, están amando, se acerca el 21 de septiembre, el día del amor.
Ya les dije, si aman y quieren ser amados, háganse regalar un libro de fisiopatología. Eso, díganle a la novia y al novio. ¿Me quieres amor? Se tiene que regalar un libro de fisiopatología. Eso, lea fisiopatología. Aquí está todo soltera en el libro de fisiopatología. Lea todo. Entonces, en las mujercitas uno detecta este problema mediante la cistografía. Ya les dije, pero no leen ni le miran. Pero ya en la práctica, ya de a poquito vamos a ir ya. Entonces, si el desarrollo trigonal es deficiente, su poder oclusivo es deficiente. Todo lo que hemos hablado, todo lo que les expliqué está acá, ¿cierto? Y existe una línea. Y el ureter y el orificio ureteral migra hacia arriba. Si migra hacia arriba, se presenta un reflujo, porque no existe esa unión entre un meato y el otro meato. Uno se va para allá, perdió esa garantía, esa unión, unirse al otro. Se presenta el reflujo. Entonces, en las mujercitas, como es una causa congénita, se hace una cistografía, yo valoro el grado de reflujo. Ahorita vamos a ver el grado de reflujo ureteral. Y generalmente, cuando he hecho el diagnóstico y dependiendo del grado de reflujo, yo les doy un tratamiento antiséptico y les voy haciendo controles. Y generalmente, cuando llegan a los 7, 8 años, porque la mujer generalmente madura más que el hombre, ¿cierto? Mientras el hombre sigue con el sonzote, lo va jugando bonita, ya la mujer tiene otra forma de pensar, ¿cierto? Mientras el sonzote está jugando bola, y ustedes van a ver a un niño, puede andar chuto delante de la mujer, ni es con él. En cambio, la mujercita, como madura desde todo punto de vista, más rápido que el hombre, ya no son niños, andan chutos. ¿Por qué? Porque esa es la hermosura de la niñez, de la infancia. Se perdió la vergüenza, no existe, porque no existe maldad, malos pensamientos. No es que la mujer tenga malos pensamientos, sino que es un uso natural en la mujer que al hombre no le ha llegado todavía, pero ella ya no quiere juegos como juega todavía varoncito, a eso me refiero. Entonces, madura más el sistema nervioso en la mujer y se resuelve más rápidamente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Ya, sigamos. ¿Qué pasa con este orificio? El orificio de la unión uretero-vesical también presenta anomalías congénitas. ¿Cuál es lo normal? Esto es lo normal en cono volcánico. Esto es lo normal. Pero existen estas anomalías en estadio. Esto en herradura. Y este es el más maldito, el hoyo de oro. Son anomalías del meato ureteral. Cuando pregunto, yo no sé por qué se confunden ureter con uretra. Ureteral que uretral es diferente. ¿No es cierto? La uretra es diferente al ureter. Tiene diferente función. El ureter trae la orina del riñón hacia la vejiga. La uretra está del cuello pene y para abajo, ¿cierto? Pero se confunden y le plantan en el examen uretral o ureteral. Al poner ureteral, lo que pongan ya está mal. Ya está mal. Entonces, estos jóvenes tienen que aprendérselo. ¿Por qué? Porque si tienen esta anomalía congénita en estado, en pollo de golfo o en herradura, esto está en inglés, en herradura va a existir reflujo vesicureteral. El cono volcánico es normal y este es el que no presenta reflujo vesicureteral.
Fíjense, existen anomalías congénitas. Esta es una duplicación renal con una duplicación completa del ureter. ¿Por qué? Porque existe también esta es una duplicación completa y existe una duplicación incompleta, porque este ureter se une al de acá y termina en un solo ureter. Es el incompleto. Esta es la completa. Esta es una duplicidad renal que está unida por su istmo, la unidad superior y la unidad inferior. Esta unidad superior tiene su arteria renal y su vena renal, independientemente de esta, que también tiene arteria renal y vena renal. Son dos riñones en uno. ¿Entienden? Sí. Es diferente al riñón supernumerario que después se lo voy a mostrar. Ahora, ¿cuál de estos ureteres es más largo? Para facilitarse las ¿cuál de ellos es más largo? El de arriba. El de abajo es más corto. Entonces, el de abajo, por ser más corto, da una complicación que se llama reflujo. Este va a dar siempre reflujo. En cambio, la unidad superior va a presentar dos complicaciones, dos anomalías. Una es la ectopia del meato y la otra se llama ureterocelia. Son dos complicaciones o dos anomalías que acompañan a esa duplicidad renal completa. ¿De acuerdo? Ya. Doctor, disculpe, ¿esa es una anomalía ureteral o uretral? Ureteral, correcto. Otra vez. Bien, bien, bien. Es que se confunden. Por eso los jóvenes se confunden. Y en el examen cuando pregunto, se confunden y me ponen lo ureteral como uretral. La uretra va del cuello hasta la punta. Uretral. Es que me confundí porque arriba Esa dice mi compañero, la diapositiva también se confundió. dice uretral, por eso me confundí, y abajo dice ureteral. Arriba, la mayoría dice cuál es el rato. Discúlpeme, jóvenes, quien no reconoce sus errores no merece vivir. Ya. Entonces, la duplicidad ureteral completa, esta es completa porque hay una incompleta. Todo esto vamos a ver en estudios radiológicos espectaculares que tengo con ustedes dentro de la anomalía congénita, que van a ver una clase antes del primer examen parcial. Eso está prometido, si no, no. Ya, sigamos. Vean ahí, orificio uretral ectópico, muy abajo en el trígono, en el cuello vesical, en la uretra, carece de músculo liso, y el reflujo vesicuretral en la regla. Claro que sí. Este es el inferior, ¿no es cierto? Este es el superior, este es el inferior. Por ser más corto, la regla es el reflujo. En el inferior, nunca va a haber ureteroceles ni nunca va a haber ectopia. Reflujo sí. Ahora, vean ahí. El ureterocele suele afectar al riñón que debe del polo superior del riñón duplicado. O sea, fíjense, este es el ureterocele. Solo se presenta en la porción superior. Porque es más largo, se presenta el ureter. ¿Qué es el ureterocele? Van a ver unas imágenes espectaculares. Es una prolongación mucosa, solo mucosa, en la terminación del ureter, para que no me estén criticando. Ureter, la porción terminal del ureter, donde debería abrirse el meato, sigue una porción solo mucosa. Y aquí en la puntilla existe un orificio, chiquitín, pero existe. Por lo tanto, ese orificio que es chiquitín no permite un buen drenaje de la orina.
drenaje quiere decir salida de la orina del renal superior. Por eso el edificio es tan pequeñito. Por eso que el tratamiento es lo más sencillo para nosotros. Yo meto un resectoscopio y corto solo la mucosa. Ya está. Lo único que hice fue aumentar el orificio de drenaje para que esto se vacíe. Ese es el. La trabeculación vesical. Cuando está presente la vejiga neurogénica espástica o cuando hay una obstrucción distal importante, lo que decía con las complicaciones del destrusor, ¿no es cierto? La trabeculación, la célula y el divertículo. Se presenta una hipertrofia trigonal, hay una protrusión de la mucosa de vía ureteral y una dilatación del aportamiento intravesical. ¿Por qué? Porque cuando hay una hipertrofia del detrusor, compromete el trígono por supuesto. Y si el trígono se engruesa, porque se va a engrosar, acarrea complicaciones para la parte superior, por supuesto que sí. Pero eso es cuando existe una causa obstructiva que complique y nos compromete el trígono. Existe un edema de la pared vesical debido a la cistitis. La cistitis, al decir itis, es un proceso inflamatorio de la mucosa. Existe un compromiso del trígono y el ureter intravesical. Mayor presión de vaciado, existe una pielonefritis secundaria. Al eliminar la infección, se corrige el recto. Una infección, ¿cierto? Causas iatrogénicas. Una prostatectomía. Les decía, le operó la próstata, lesión del trígono, suficiente para que haya reflujo, porque se pierda la unión. Resección en uña del cuello vesical. Si yo reseco el cuello vesical, acuérdense que existe un trígono superficial y existe un trígono profundo, que no lo vemos, pero sabemos que va y penetra y se va hasta el esfínter externo del hombro. Recorre toda la parte profunda del cuello, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago una resección en uña del cuello, estoy lesionando el trígono profundo. Por lo tanto, va a presentar una meatotomía ureteral. O sea, si ese ureterocele yo lo pelo enterito, le saco todo y le dejo así el huecango, ¿va a haber reflujo? Por supuesto que sí. Claro que sí. Y cuando hay una recesión de los ureterocele, por eso es que hay que darle un cortecito, nada más como para que drene, tampoco huecano, enterito, eso meterme yo por delante, no es así. Fíjese la clasificación del reflujo. Grado 1, 2, 3, 4, 5, sácale una fotito, eso, ya deben tener ustedes, ¿cierto? Ya. Reflujo, grado 1. Fíjese. Vesículo sin llegar a las cavidades renales, llega solamente hasta la unión del tercio superior y tercio medio. Llega a la cavidad renal sin causar dilatación, o sea, llega hasta dentro del riñón, pero no causa dilatación. Reflujo 3 causa discreta dilatación de la cavidad renal. Ya, esto ya no está bien. Causa moderada dilatación de la cavidad renal, ya lo está dilatado. Esto ya tiene indicación quirúrgica. Y esto peor todavía. Reflujo que causa severa dilatación de la cavidad renal y existe un dólico megauréter. El grado 4 y el grado 5 hay que operar. Se corta el ureter y se hace un reimplante en vejiga con la técnica antirreflujo. En estos dos. Esto puede presentar ese reflujo en las niñas que le decía por falta de maduración del sistema nervioso. Entonces, con tratamiento, de a poco se va corrigiendo hasta que llega a normalizar. Esto hay que observar, hay que seguir paso con corrección y hacer evaluaciones semestrales. No le voy a decir que hay que hacer citografía cada 3 meses en el niño, no, de ninguna manera. La hidroureteronefrosis. Existe una mayor carga de trabajo, hay mayor presión
hidrostática alta y hay una musculatura ureteral débil, ¿cierto? Fíjense acá, los rinociclos están dilatados, el ureter y aquí está la vejiga. Complicaciones del reflujo vesiculolateral. Existe una pielonefritis, la orina se infecta, llega al riñón, se infecta, forma una pielonefritis, una infección de la pelvis, se dice pielonefritis, inflamación y infección de la pelvis y del parénquima renal. Y existe una hidroureteronefrosis, o sea, dilatación del uréter y del riñón. Esto hay que operar, sí o sí. Aquí una urografía escritora, como indica el reflujo vesiculolateral, en fin, todas son placas donde vean los grados del reflujo de la vejiga hacia los riñones. Miren, este es el megaureter por obstrucción. ¿Qué significa? A ver si tengo otra imagen por ahí. El megaureter por obstrucción, eso tenganlo en cuenta, jóvenes. Mega, ¿qué quiere decir? Gran. Megaureter, un ureter grande. Dice por obstrucción. Pero no es una obstrucción tal, no está obstruyéndose, sino que, ¿se acuerdan de cómo se llama el musculito que está en la parte, en el tercio inferior del ureter? Vaina de Waldeyer. Ya, todo pues. Como cuando van a ver a ¿cómo se sabe todita la canción de que canta la viña, no sé qué, todita se la saben, ¿cierto? Pero aquí no pueden acordarse del músculo de Waldeyer. Entonces, habíamos dicho que el músculo de Waldeyer tiene también los longitudinales, las externas y la circular media. Entonces, para que exista el megaureter por obstrucción, predomina a nivel en el tercio inferior, porque viene desde una gran porción del ureter intramural, predominan las fibras circulares. Hay mayor cantidad de fibras circulares que las longitudinales. Por lo tanto, como predomina la fibra circular, hay una contracción, el músculo se contrae. Entonces comienza a haber una orina que va empujando hacia arriba y se encuentra con una orina que viene de arriba. Hay una que sube y otra que baja. Entonces, ¿qué existe dentro del ureter? Existen presiones dentro de la cavidad ureteral. Si una que sube se encuentra con una que baja, aumenta la presión y lo va deformando al ureter. Por eso dice megaureter. Se presenta como si fuera como si fuera un intestino, ¿no es cierto? Pero no es porque hay confusión, sino es predominio de la fibra circular del músculo de. Ya vamos a terminar. Incidencia. Ocurre del 25 al 40% de los niños, el 8% en adultos, hay un reflujo que es demostrado en el 85% de los pacientes y se presenta al año en el hombre, que es más frecuente, de 3 a 1. Rosariano, que hemos dicho que existe frecuentemente en la mujer la pielonefritis y es muy frecuente la cistitis. ¿Cuáles son los síntomas en el reflujo? La ansiedad, hay que hacer un examen de orina, las mujeres reciben esa sensación de tos hipogástrico, existe bacteriuria persistente, dolor renal a la admisión y queja rara en la región vesiculateral. Puede haber uremia. Cuando hablamos de uremia, significa que estamos intoxicando, ¿no es cierto? Puede haber insuficiencia renal, claro que sí. Puede causar hipertensión, claro que sí. Observada en las etapas posteriores de la pielonefritis atrófica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los niños tienen frecuentemente infecciones urinarias en cuadros de pielonefritis, en los niños, cuando ese riñón está en desarrollo, está creciendo, la pielonefritis, una infección de la pelvis y del parénquima renal, hace que se formen cicatrices en el
parénquima renal y en la cápsula renal. Entonces, eso hace que impide que el riñón vaya creciendo. Y al impedir que el riñón crezca, la arteria renal se va haciendo más delgada, no crece, no se ensancha. Y al adelgazarse, altera la presión, o sea, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Está apuradita, parece? ¿Qué? Tomaron la tomada de la uva. Y yo vamos a ver ahora, nos quedamos. Los síntomas relacionados con la enfermedad, obstrucción de la vía urinaria, y la verdad que nos van a cerrar. Enfermedad de la médula. Bueno, esto ya lo tienen ustedes, vámonos. Esto hay que hacer así, vámonos. El día martes tenemos clase. No voy a perder mi clase. ¿Por qué? ¿Quieren ustedes el lunes en la tarde pasar virtual el tema del día martes? ¿O quieren que el día martes, el día del feriado, pasemos la clase virtual para preparar? Yo no voy a perder. Lunes. A ver, espérenme. Aquí hay democracia. Entonces, este señor, conjuntamente su compañero, ustedes se contactan con ellos democráticamente. Yo me acuerdo que el otro joven hacía una votación y le llegaba la votación, dominaba lunes, se hace lunes, domina martes, se la martes. Ahora espera un ratito. Entre lunes y martes, ya ustedes dirán, a través, él me va a decir, doctor, ganó el martes. Listo. Ahora, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Por eso, ustedes tienen que votar o lunes o martes. Y el joven me dirá, martes, ahora. 3 de la tarde. A las 3 o a las 3 y media, o a las 4. 3 de la tarde. 3 de la tarde. A las 3, doctor. Ya. 3 en punto, o lunes o martes. Hablen con el joven, manden su votación y el martes decidimos. Pero va a haber clase, con seguridad. Ya.